Bueno, bien, entonces vamos a introducirnos a la psicología política. Es una interdisciplina más o menos reciente. Pues, ¿por qué interdisciplina? Pues porque hace una interfaz entre la psicología y o las ciencias políticas, o la politología. Por esa razón se le llama así, ¿no? ¿Qué tiene interesante? Pues que usa ampliamente la psicología experimental. Y eso pues suministra un basamento científico muy importante para discutir asuntos de teoría política, de teoría de Estado, de teoría de la planeación o filosofía de la planeación, y que pues en realidad pues ustedes deben conocer a grandes rasgos, porque de otra manera pues estaríamos proponiendo un programa deficitario. Sin eso o sea, no podemos avanzar seriamente, ¿no? En este asunto. Mm, mm, Hay un debate bueno, no ha penetrado muy bien a las ciencias sociales humanas. Creo que por falta de contacto serio, riguroso con la psicología experimental, que suelen dejar de lado. Mm, y es que efectivamente los seres humanos tenemos comportamientos biosociológicos. O sea, tenemos comportamientos que tienden a seguir cierto patrón. Es decir, recuerden que les hablé de la incertidumbre, las preferencias, etcétera. Bueno, sí, pero a cierta escala nosotros nos comportamos de manera tal que seguimos un patrón general, ¿no? ¿Qué tipo de patrones son? Bueno, una tasa de crecimiento de una población es dignamente comparable con una tasa de crecimiento de otra población, por ejemplo, de animales. Nosotros crecemos como si fuera una población según unas tasas. De forma global se ve eso. Tenemos tasa de natalidad, tenemos tasa de mortalidad, tenemos epidemiología, unos perfiles epidemiológicos muy definidos, tenemos estresores que afectan el sistema inmunológico. O sea, lo mismo que ustedes pueden investigar con los animales, lo pueden investigar con los seres humanos, pero a unas escalas grandes, ¿no? Y ver las tendencias. Consumimos materia y energía. Somos un gran cuerpo vivo, ¿no? Que consume materia y energía. Pues podemos más o menos calcular la cantidad de carbohidratos, de vitaminas, de proteínas, etcétera, etcétera, que consumimos. Podemos calcular las excreciones o secreciones que producimos, o sea, los residuos, como si fuéramos un organismo vivo. O sea, efectivamente se pueden hacer ese tipo de consideraciones. Bueno, ya en estricto, a nivel biosociológico, mm, ¿qué podemos encontrar? Um, pues que los seres humanos de alguna manera evolucionan a través de un mecanismo que se llama selección multinivel. O un mecanismo de selección que armoniza la selección egótica con la selección altruista. ¿Qué quiere decir eso? Que el grupo social reparte más o menos, el éxito del grupo social se reparte más o menos en explotar ciertas conductas egocéntricas o ciertas conductas egóticas o individualistas, pero armonizadas con ciertas conductas altruistas. Solamente esta armonización explica la evolución de la sociedad humana, ¿no? El hecho de que existan unos pueblos más aguerridos, mejor organizados, más eficientes, más productivos, etcétera, etcétera, lo que se explica en términos generales es que ha logrado, por vía de la cultura, especialmente por vía de la cultura, armonizar los intereses egoístas de ciertos individuos con los intereses altruistas de otros individuos. Es lo que explica ese éxito, de alguna manera. En Wilson, un biólogo y biosociólogo muy importante estadounidense, incluso vino aquí a Mariquita hace unos años. ¿Por qué? Pues porque estaba interesado en mirar las hormigas y las termitas, que estudió Mutis. Entonces él también vino y visitó los sitios, etc. Entonces, desde esa perspectiva, esa escala, podemos explicar más o menos a ver, en términos generales, que los seres humanos no pueden renunciar a esas dos grandes fuerzas, el egoísmo y el altruismo. Más bien, el gran reto es
coordinarlas, es tender puentes entre ellas, bueno, facilitar su conexión productiva o su conexión civilizatoria, por decirlo de alguna manera. Bien, en los que quieran mirar, pues pueden La conquista social de la tierra de Wilson es un texto interesante, muy importante. La conquista social de la tierra. Pueden mirarlo, es de los últimos textos que ha escrito y allí pues más o menos cuenta esto. Con elementos científicos, modelos biofísicos, pues más o menos sólidos, teóricos, que él viene empleando. Bien, entonces a esas escalas nosotros podemos decir cosas interesantes, como cuáles, como tomarse en serio una sociedad colectivista puede ser problemático, o una sociedad comunista o una sociedad socialista. ¿Por qué es problemático? Porque no podemos destruir esa gran pulsión egótica, no la podemos destruir. Lo mismo, tomarnos en serio el liberalismo o el libertarianismo, o cualquier versión que explote los proyectos egóticos también es muy peligroso, porque nosotros también tenemos un lado altruista. Y es más, una amplia gama de altruismo, el de altruismo absoluto, que es donde usted se sacrifica, muere por los demás, hasta el altruismo interesado relativo, donde usted hace algo porque esperando que a futuro le paguen el favor. Pero es altruismo, altruismo relativo y altruismo absoluto. Entonces, los seres humanos tampoco pueden ser sometidos a un régimen de organización social donde solo se privilegie o solo se afirme o bien la pulsión o la fuerza vital del egoísmo o, por el contrario, la fuerza vital del altruismo. Eso es importante y en un nivel científico muy serio se estudia permanentemente este tipo de tendencias biosociológicas de la especie humana. Entonces, bueno, no las podemos olvidar, no las podemos perder de vista. Donde la cultura, repito, la infancia, el crecimiento, la larga infancia que tienen los seres humanos es un elemento fundamental porque es nuestro transmisor, ¿no?, de todo este equipamiento cultural que nos permite asegurar que estas dos fuerzas, tanto las egóticas como las altruistas, se complementen y se armonicen. Sin cultura perdemos ese equipamiento valioso que nos permite ir armonizando esas dos fuerzas. Bien, ahora sí podemos entrar ya más en detalle al individuo. Resulta y pasa que a nivel biopsicológico también operan, en escalas grandes, también operan ciertos patrones de comportamiento en general. Fong, por ejemplo, un psicólogo experimental que trabaja en Suiza, y otros autores, bueno, la lista es enorme, en un laboratorio de la conducta, pues en repetidas ocasiones, pues más o menos que ha encontrado, ¿no?, pues, todas estas investigaciones y se han replicado y se han contrastado, más o menos es así. A lo largo de muchos años y de grupos numerosos, ¿qué se encuentra? Que nuestra conducta individual está más o menos repartida así. 1/3 de nuestras conductas son individualistas o egóticas y 2/3 son altruistas, más o menos, en términos generales. Por eso es que criamos, literalmente tenemos grupos, tenemos empatía en los grupos, etcétera, etcétera. Porque, a ver, sin embargo, llama la atención el hecho de que la fuerza empática sea más alta, sea 2/3. O sea, 2/3, llama la atención. Parece ser que eso es lo que asegura que el colectivo funcione, ¿no?, que el grupo social sea más o menos cohesionado y que no se vaya al traste por un dictador o por algún desquiciado que acaba con algún proyecto social. Entonces, parece ser que esto ayuda a que estas cosas las controlemos, ¿no? Bien, eso a nivel biopsicológico es muy importante considerar. De todas formas, de todas maneras, ese 1/3, ¿no?, que es egótico, es un motor de conflictos, pero también de creatividad brutal, ¿no? Genera muchos problemas, muchos conflictos, etcétera, pero usted lo ve permanentemente creando, ¿no?, tramitando cosas nuevas, escapando del grupo que es muy conservador y tratando de buscar nuevos grupos donde sus intereses más o menos sean puestos en marcha. O sea, son los líderes. En general, por ejemplo, tienen ese tipo de conductas o de comportamientos. Entonces,
Bien, en ese nivel individual, sí, biopsicológico, uno puede encontrar ese gran patrón. Entonces, lo mismo, en un individuo, uno no puede apagar, destruir o pretender acabar con esa gran fuerza, ¿no? Egótica, ¿no? Porque en realidad es un tercio de su naturaleza, ni mucho menos, pues, pretender acabar la otra, que es 2/3, ¿no? De sus fuerzas naturales internas, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, el ser humano, lo mismo, tiene a través de su desarrollo ontogenético, etcétera, etcétera, sus etapas del niño, las etapas del crecimiento de Laura de Piaget y todo lo que se ha escrito después. Bueno, ¿qué hace él? Pues más o menos lo que hace es armonizar de nuevo esas pulsiones egóticas con esas pulsiones empáticas. La cultura que recibe el niño, ese adiestramiento cultural, lo que permite es entonces ahora a nivel de individuo ir armonizando esas dos fuerzas, ¿no? Lo mismo, si un niño tiene unas habilidades o una cultura que le permite insertarse bien en el grupo, ser creativo, ser productivo, tener liderazgo, tener cierto nivel de reconocimiento, etcétera, etcétera, eso bueno, ha contribuido a que el grupo mejore su calidad de vida, por ejemplo. O sus condiciones materiales de vida. Ese significa pues que ha armonizado bien, ¿no? Esas dos fuerzas, ¿no? Ha logrado armonizar bien esas dos fuerzas. Bueno, claro, esto yo lo digo de forma general, pero no se puede medir ni hacerse un seguimiento estricto, de infinitesimal a estos procesos de interacción a nivel de cada individuo. Y esto nos envía al tercer asunto que yo les anticipé. ¿Por qué? Pues porque muchas conductas nuestras son impredecibles. Entonces, hay una situación de grises donde uno dice, bueno, pero él va a actuar de manera empática o va a actuar de manera egoísta. ¿Cómo va a tomar las elecciones aquí? Y dentro de las figuras empáticas hay figuras que hay comportamientos que son en realidad egoístas que se pueden encubrir en conductas empáticas, engañan, ¿no? Igual que engañan los animales, también los seres humanos engañamos. Entonces, la complejidad es enorme. Bueno, entonces la psicología política, bueno, ahora sí, vamos a la psicología política, tiene en cuenta todos estos elementos, ¿no? Los tiene en cuenta efectivamente, pero va mucho más allá, va mucho más allá. Y se ocupa de entender más o menos por qué la gente toma decisiones políticas, decisiones que tienen que ver con el grupo, a partir de su sistema de creencias. ¿Por qué toma decisiones a partir de su sistema de creencias? ¿Cómo las toma? ¿No? ¿Qué operaciones psicológicas funcionan, ¿no? Para poder tomar dichas decisiones? Entonces, para poner rápidamente un ejemplo bien contrastante, ustedes pueden ver, en los Estados Unidos es un asunto extendido, ustedes pueden ver un paleontólogo, ¿no? Testigo de Jehová, que antes de estudiar paleontología es firme creyente, porque desde su infancia le introdujeron ese sistema de creencias, se somete a todo el proceso de escolarización en paleontología y se gradúa. Lo que se ha podido encontrar, por ejemplo, es que ese paleontólogo afirma más su sistema de creencias, sigue siendo aún más militante de los testigos de Jehová, a pesar de que estudia paleontología. Y así sucede con muchos seres humanos. No importa qué procesos de formación científica estén atravesando, ¿no? Estén pasando, pero su sistema de creencia antes se afirma, creyente, teísta, se afirma. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad los discursos científicos, el conocimiento científico no puede moldear el sistema de creencias en estricto. Si primero en el sistema de creencias están estas convicciones religiosas, es muy difícil hacerlas desaparecer. Muy complicado. Entonces, ese paleontólogo siempre va a seguir yendo a la iglesia. Así de sencillo. Entonces, es importante entender por qué. Porque si yo soy antiabortista en mi sistema de creencias, así me explique con argumentos científicos que hay ciertas habilidades que nos diferencian entre lo humano y lo no humano, ¿no? En alguna fase del feto, por ejemplo. Bueno, pues yo no voy a atender ningún argumento científico, no lo voy a escuchar, no lo voy a considerar, no me importa, pues porque en mi sistema de creencias soy antiabortista.
Así de simple. Eh, si yo soy un capitalista empedernido, contaminador de los recursos, y hace parte ello de mi sistema de creencias, pertenezco yo a ese grupo, ¿no?, de capitalistas que actúan de esa manera, pues bien, a mí me pueden explicar con todos los argumentos científicos el problema de la conexión entre las emisiones de CO2 y el calentamiento promedio de la Tierra, de la atmósfera de la Tierra, y por tanto del suelo y demás derivas que generan otro tipo de fenómenos, inundaciones, etcétera, etcétera. No, pues no me interesa sus argumentos científicos porque dentro de mi sistema de creencias yo tengo por convicción y convicciones muy firmes de que la contaminación es un asunto menor, secundario, no me cambie mi mentalidad más o menos. Entonces, en la psicología política es muy difícil, se encuentra que es muy difícil modificar ese sustrato de imaginarios o ese sustrato de subjetivo. E incluso nosotros ponemos a las personas, por favor acá, ponemos a las personas a discutir sobre algún tema, ponemos literatura científica al respecto, para que la gente se entere, ¿no? Asuntos que tengan que ver, por ejemplo, sobre los efectos de las emisiones o de las expansiones monetarias de los bancos privados, etcétera, que genera luego un problema de inflación o un problema de desahorro, impacto negativo. Bueno, se explica bien, ¿no? Y usted pone a los banqueros, a los usuarios, ¿no?, y leen, ¿no?, leen los efectos científicamente probados, por ejemplo, de este ciclo económico, ¿no? Pues bien, los que son banqueros o los que tienen intereses en la banca, literalmente no ven las cifras. Tienen sesgos cognitivos. O sea, no, ¿qué es lo que dice ahí? No las ven. Y lo que se ha constatado es que muchas veces no las ven. Ocurre algo, una zona de vacío en el cerebro que no permite ver, no les permite ver. Entonces, el sesgo cognitivo es muy potente. ¿Por qué? Porque está cuestionando su sistema de creencias. Bien, lo mismo sucede con un ambientalista. Si a un ambientalista se le habla de ciertos temas que tienen que ver con contaminación, etcétera, etcétera, pero se muestran cifras que podrían cuestionar alguna de sus convicciones, no ven las cifras. Hay sesgos cognitivos, no las consideran. Lo mismo sucede en otras áreas de la vida, con otras ideologías, donde estas operaciones se comprueban, se constatan, ¿no? Otro ejemplo, y son las discusiones. Recuerdan que hay una suerte de expansión de políticas públicas encaminadas a que la gente socialice, a que la comunidad se entere, a que la comunidad dialogue, que la comunidad discuta, decida. ¿Recuerdan todos esos mecanismos de participación que vimos en una de estas sesiones? Bueno, eso es una LUT, ¿no? Democracia participativa, democracia de base, etcétera, etcétera. Junto con planeación participativa y todas estas otras situaciones o instrumentos o retóricas que vimos anteriormente. Bueno, ¿qué pasa? Que se constata que cuando usted pone a discutir la gente, ¿no?, incluso con argumentos científicos, que tienen distintas visiones del mundo, creencias sobre algo, ¿no?, por ejemplo, sobre el aborto, de nuevo. Después de la discusión, después de la interacción, después de debatir, lo que se confirma es que a posteriori de este proceso, la gente termina reafirmando más sus creencias. O sea, nadie convence a nadie. Nadie convence a nadie. Parece ser que nosotros, a través de argumentos racionales, no cuestionamos estos sustratos de creencias. No los cuestionamos. No hay diálogo. Al final no hay diálogo. Hay una especie, bueno, un poco lo que Nietzsche decía, ¿no? No hay comunicación, es imposible la comunicación entre los seres humanos, ¿no? Hay una imitación sociológica como los animales, ¿no? Pero a lo más algo así, ¿no? Pero cada uno anda en su mundillo, ¿no?, de creencias muy individuales, muy personales, ¿no? Y el resto del mundo totalmente descreído. Nihilismo puro. Eso es muy, es muy sugestivo y nos cuestiona a fondo.
Claro, efectivamente estamos hablando de cosas que generan tensión, mucho debate, ¿no? El, por ejemplo la guerra, cosas que generan esas polarizaciones, ¿no? Es decir, hay asuntos donde usted somete esa discusión y nadie aprende del otro, ¿no? Nadie se pone en el lugar del otro. Bien, en donde esto sí funciona, ahora sí vamos a ver un poco el lado amable del asunto. Cuando los procesos de socialización son profundos, de largo aliento, la gente interactúa, tiene tiempo de ser empática, o sea, de ponerse en la situación del otro, de identificarse un poco con su vida, con sus problemas. O sea, cuando las emociones se envuelven al grupo social, es más probable que usted esté dispuesto a moverse de su posición inicial. De resto es imposible. Es un asunto. Bueno, ¿qué tiene que ver esto entonces con nuestros asuntos? Pues si en principio pensábamos que la gente iba a elegir, iba a tomar decisiones objetivas, racionales, etcétera, etcétera, es muy difícil que lo hagan. Y si creemos que vamos a agotar el espacio de participación en un par de días para que discutan y tomen una decisión, es improbable. O sea, tomar decisiones a partir de consensos pasa por toda esta cantidad de complejidades que les comento de la psicología política. Es muy difícil. Por eso ustedes entenderán que en todas las sociedades humanas hay una tendencia muy fuerte a formarse facciones políticas, partidos políticos, clanes o linajes. Ustedes lo miran claramente, ¿no? Cada uno está en una facción distinta, ¿no? Pues en parte tiene que ver esto, pues que la psicología política está detrás operando, ¿no? Y más que nada, como decía Aristóteles, la política se vuelve un asunto de amigos, ¿no? Se vuelve un asunto de amigos. O sea, a ver, un poco la política, dicho de manera más o menos transparente, es el arte de hacer amigos. El arte de tener amigos. Entonces, a ver, Aristóteles en parte tenía razón, ¿no? Es decir, hay que envolver al otro de empatía, acercarlo a mi proyecto político, convencerlo, seducirlo, disuadirlo, etc. Donde los argumentos científicos pasan a segundo plano. No es que se quiten del tema, pero están más en segundo plano. Bien. Y hay otros sistemas de creencias que son imposibles de sacar, ¿no? Son imposibles, ¿no? Los grados más extremos, más polarizantes, allí no puede funcionar esta situación o este fenómeno de mover el sustrato, este sustrato de creencias, ¿no? De cuestionar y moverlo de lugar. Bien. Ahora, esto impacta poderosamente la planeación, ¿no? La planeación estatal. De allí que sea recomendable siempre, en sociedades estatales o no estatales, o periestatales, que si vamos a hacer algo en serio de carácter participativo, no podemos diseñar procesos de interacción de la comunidad superficiales, procesos de interacción en la comunidad sin un tiempo suficiente, sin un tiempo prolongado, sin herramientas para que esto se haga posible, sin condiciones para que la empatía florezca, etcétera, etcétera. O sea, el problema es con este tipo de planeación es que es costosísimo. Es decir, usted todos los recursos literalmente los invierte allí disponibles, porque hay que sostener una dinámica, casi que una dinámica de doctrineros. Recuerden los doctrineros, ¿no? Los agustinos, los dominicos, etcétera, los jesuitas que llegaron aquí. Pues bueno, más o menos, para darles una información muy gráfica, es como los doctrineros. Nosotros, actuando con la gente, interactuando con la gente a nivel de un doctrinero, ¿no? Muy seguramente conseguimos modificar ciertas creencias, e incluso termino modificando las propias, ¿no? Recuerdo lo que pasó con muchos jesuitas en el Paraguay y en Bolivia, ¿no? Muchos terminaron integrados a la vida comunitaria de los indígenas, de los guaraníes. ¿Sí recuerdan eso? Terminaron allí, integrados a la comunidad. Bien, sí, los españoles y varios españoles.
terminaron integrados fueron los pueblos mayas. Bien, pero indefectiblemente terminamos hibridados, o sea, el doctrinero termina hibridado, ¿no? Al final, a pesar de que su creencia se imponga, o sea, la dominante, él termina en el proceso con una hibridación, ¿no? Bien, ese tipo de desafíos que tiene la planeación son realmente difíciles de ignorar, ¿no? O sea, cuesta mucho dinero, requiere mucho tiempo, etc. Una vez en un foro de la FAO, que yo fui a hablar sobre asuntos que tienen que ver con la historia de la tenencia de la tierra en Colombia, cómo se fueron constituyendo las grandes haciendas, etcétera, etcétera. Recuerdo mucho que uno de los funcionarios de la FAO insistía que cómo era posible que el campesino cambiara de hábitos o de tecnologías tradicionales por tecnologías modernas o tecnologías mucho más eficientes, que cómo eso era poder, insistía mucho en ese gran problema, ¿no? Eso se llama extensión, eso se llama desarrollo rural, extensión rural, o sea, cómo llevarle tecnologías al campesino, ¿no? Cómo incorporarlo en ese mundillo. Y efectivamente, es decir, al final, miren, del asunto del debate fue, miren, eso únicamente funciona si estos extensionistas son como los doctrineros, se van a vivir allá y duran años, duran años, ¿no? Para resumir la historia. De allí que los estados que consumen recursos en estos procesos, ¿no?, de adoctrinar comunidades, ¿no?, en realidad consiguen presencia estatal mucho más cierta, mucho más eficiente, ¿no? Porque adoctrinan, literalmente, adoctrinan a la gente, adoctrinan en símbolos patrios, adoctrinan con himnos, adoctrinan con geografía, adoctrinan con matemáticas, es decir, cuando el Estado llega y tiene todo este instrumental de procesos de adoctrinamiento, en realidad lo que está haciendo es eso, es ingresando a la población a un proceso de participación para que resulte adoctrinado de alguna manera. Dicho de otra forma, ¿por qué estudiamos historia? Historia con H mayúscula, historia patria, para reconocer a las élites. ¿Para qué estudiamos cartografía? Para reconocer el territorio del Estado, pero eso es una mera abstracción. El territorio que le corresponde al Estado. Y el territorio que no corresponde a este Estado, ¿no? Sus límites, etcétera, etcétera. Y incluso lo estudiamos para firmemente creer de que eso nos pertenece. Y el desarrollo de una topofilia muy intensa hacia el territorio, de tal suerte que si alguien invade 1 centímetro del territorio nacional, uno se siente indignado, ¿no? Así sea muy abstracta la figura del límite territorial, ¿no? Termina uno indignado porque se desarrolla una topofilia intensa sobre estos territorios a través de la cartografía. ¿Por qué estudiamos matemáticas en general? Pues para poder contar, para poder restar, para poder hacer cuentas y poder ser más o menos competente en el mercado, ¿no? Entre otras funciones que se pueden. ¿Por qué aprendemos geometría? Para poder medir terrenos, para poder saber estimar el tamaño de los terrenos y ser más o menos funcionales a la hora de construir algo, de implantar un cultivo. Es decir, toda esa cantidad de saberes que nos está el Estado participando, en realidad son unos intensos procesos de modificaciones de sistemas de creencias seculares, tradicionales, antiguos, etcétera, etcétera, milenarios que nosotros traíamos, ¿no?, y que el Estado tiene que empezar a imponer. ¿Bien? De allí que la psicología política sea tan importante. Y de allí que pongan doctrineros. Un maestro es un doctrinero en el fondo. Un maestro, un sacerdote, un médico, un psiquiatra son doctrineros, ¿no? Es un terapeuta. Son personas que todo el tiempo están tratando de modificar tu sistema de creencias para ponerse a tono con la agenda del Estado. Bien, no vamos a avanzar más en este asunto para dejar más tema para la próxima sesión. ¿Qué preguntas? Sí, inquietudes hay. Eran dos.
Una que el autor nos recomienda para el tema de creencias, que es que nosotros vamos a trabajar en estrategias de sistemas de creencias y no sabemos por qué comenzar. Pues yo en principio le recomiendo Max Weber. Max Weber, Economía y Sociedad. Lean el prólogo y la introducción. La introducción es muy potente, de la edición de Fondo de Cultura Económico. Max Weber, a ver, para entrar, ¿no? Para entrar. Porque hay que desmenuzar un poco más el asunto. Hay un libro interesantísimo de Marvin Harris, que yo también recomiendo mucho, que es un texto que se ha titulado al castellano como Teorías Antropológicas o Desarrollo de las Teorías Antropológicas. No estoy seguro, pero el nombre exacto, pero es Teorías Antropológicas. Yo lo tengo disponible si lo necesitan, me lo solicitan. Ese libro hace un debate también muy interesante respecto a este asunto. Para cosas más contemporáneas, recomiendo a Pagel. Es un experto en antropología, y reedita muy bien este debate sobre los genes, los memes, y explica con claridad, de manera esquemática, explica cómo se van transmitiendo las ideas culturales, ¿no? Cómo se van transmitiendo estas ideas. Me dicen y yo les envío también el texto, ¿no? La literatura. También es muy interesante ver en un nivel científico algunos trabajos que ha realizado Wilson, que yo le cité ahora, el de la conquista social de la Tierra. También es muy importante. Otro texto que también pues es de mucha utilidad, para que, bueno, y que tiene que ver mucho con lo que ustedes están haciendo, es los orígenes del orden político de Fukuyama. Más o menos allí se cuenta una historia de larga duración de cómo fueron naciendo los estados, sus regímenes políticos, y allí se insiste mucho en los procesos de aprendizaje, los procesos de aprendizaje de la burocracia y estatal y demás. Hay una etnología súper abundante que yo pues quisiera que ustedes revisaran. Las obras de Philippe Descola son claves para que ustedes se inserten en este debate. Él tiene muchos artículos, pueden revisar. Más allá de naturaleza y cultura es el que yo más les recomiendo que lo estudien. Bueno, hay muchas obras más que ahora mismo no recuerdo, pero están en la literatura, ¿no? Que yo les envié. ¿Qué otra inquietud? Comentario. Yo quiero hacer un comentario Sí. acerca de que muchos de los ambientalistas invitan a ver el mundo de diferentes maneras, ¿cierto? Pero entonces, viendo esto tan complejo, resulta como una desesperanza en torno a este tema. Porque, ¿cómo lograr esto? ¿Cierto? Si es tan difícil, digo yo. La mayoría de ambientalistas ahorita están apuntando a eso, tratar de que las personas miren de diferentes maneras el mundo. Sí, Entonces sería también como adoctrinar, diría yo. sí, de verdad, eso es decir, está en desuso de la expresión, pero es un trabajo, les dije, lento, sistemático, de poco alcance,
duradero, en el tiempo es muy duradero, ¿no? Es costoso y consume muchos recursos, mucha energía, pero pues ustedes consiguen resultados, ¿no? Consiguen resultados, cambios o transformaciones en las creencias de la gente. Sí que se pueden conseguir, pero de esa manera. Y debe usted estar dispuesto también que en ese proceso de exponerse ante la comunidad o ante la gente, usted también termina transformado, ¿no? Esos principios básicos de aprendizaje social, ¿no? No, usted, es decir, usted no lleva una doctrina y los demás están allí como recipiente, no, ellos también te transforman, te cambian, te modifican muchas creencias o hábitos, ¿ya? No obstante, cuando uno va en una actitud de militancia, es muy probable que uno termine imponiendo otras ideas, ¿no? Imponiendo otras ideas, otras visiones de mundo, ¿no? Pero tiene que aceptar la hibridación, ¿sí? Pues ahorita hablábamos de esos sistemas de creencias que influyen mucho y hablábamos, digamos, de un velo de estos banqueros o de estas personas, de estas élites, ¿sí? Que tienen frente a la contaminación, por ejemplo. ¿Y cómo vendríamos nosotros, que somos educadores, a llegar a transformar eso? Se nos ha dicho de que el futuro son los pelados, pero que también hay que mirar cómo cambiamos a esas personas que están ahora tomando las decisiones. Y cómo vendríamos nosotros, como educadores, que seremos, o que somos algunos, a cambiar esos imaginarios de esas élites, ya que estábamos hablando de un sistema de creencias y de ese velo que digamos que irrumpe esa comunicación, lo que usted hablaba ahorita del nihilismo. ¿Cómo vendríamos a hacer nosotros eso? Es muy difícil porque no hay contacto interclase. O sea, hay un libro que también les recomiendo mucho de Norbert Elias que se llama El proceso de civilización. El proceso de civilización es muy clave para entender cómo, pues, mediante qué mecanismo se va produciendo los cambios en los hábitos de las élites o los cambios de los hábitos de la clase media. El proceso de civilización de Norbert Elias. Norbert Elias, Elias sin H. Bueno, al final a mí no se me acerca, yo les puedo dar el nombre exacto. O sea, cuando las sociedades están divididas en tantas castas, en tantas capas sociales separadas unas de otras, la gobernabilidad es muy difícil, la conflictividad social es muy alta, etcétera, etcétera. Y en parte porque no hay contacto interclase, o sea, no hay ascenso social, por ejemplo, es muy difícil que alguien de las capas bajas pueda ir ascendiendo, ¿no? Ciertas empatías que se constituyen cuando usted hace relación interclase, pues no existen y por tanto todo lo que tiene que ver con el imaginario de una guerra de clases queda absolutamente validado, o una lucha de clases, porque como no hay contacto interclase. De allí pues que, a ver, muchos países hayan diseñado sistemas escolares donde usted literalmente prohíbe la educación privada. O sea, que hayan élites que eviten el contacto interclase. Entonces, Canadá, por ejemplo, Francia, por ejemplo, es decir, la mayoría del sistema es público. Entonces, usted allí encuentra a todas las capas en contacto. Eso facilita, ayuda mucho. La construcción de civilidad, la construcción de ciudadanía, gana en legitimidad, ¿no? Los gobiernos ganan mucha legitimidad de esa forma. También favorece el ascenso social, ayuda mucho el ascenso social, etcétera, etcétera. Pero estos fenómenos que yo les estoy mostrando son fenómenos que no es que vayan a resolver el problema de la pobreza, no es que vayan a resolver el problema sobre todo de la desigualdad de riqueza y de ingresos, o sea, no, pero sí ayuda a gestionar mucho el redil, como decía anteriormente a ustedes, a gestionar mucho, a gestionar la conflictividad, etcétera, etcétera. Los capitalistas tienen un argumento muy poderoso a su favor. Con este argumento, los teóricos liberales, ¿no?, que defienden el capitalismo económico, el liberalismo económico, ¿no?, me refiero.
Y un argumento muy poderoso es que a trancas y a mochas, con guerras o sin ellas, la pobreza va disminuyendo en términos porcentuales. Y lo mismo, con muchas dificultades, etcétera, etcétera, el número de hogares, o sea, las cifras absolutas, también va disminuyendo. Entonces, es un argumento muy duro contra cualquier experiencia de gobierno alternativa, ¿no? Sobre todo contra el comunismo, contra el socialismo o el ecosocialismo. O las propuestas anarquistas, ¿no? Es que, miren, nosotros somos capaces poco a poco de superar la pobreza. Que contaminamos el medio ambiente, sí, pero allí vamos, ¿no? Poco a poco, vamos. Es un argumento potente que efectivamente a ver, desde mi punto de vista, criticarlo no es fácil, y una de las críticas más duras, más potentes que uno pueda considerar aquí en este asunto, tiene que ver con suicidios, las altas tasas de suicidios que se empiezan a desarrollar en Japón y otras naciones, los daños ambientales que son realmente o sea, del sistema de la Tierra, que son muy importantes, ese otro tipo de asuntos, y bueno, y temas relacionados con psicopatías, con patologías psicológicas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Depresiones, etcétera, etcétera. Esos asuntos, no, el capitalismo los tiene allí como residuales, ¿no? Residuales y muy difícil, en mi opinión, que eso lo logre gestionar. Incluso creo que el planeta no va a aguantar, ¿no? En general no va a aguantar para tanto. Bien, ¿sí? Profe, es que usted decía una frase de que nadie convence a nadie. Sí. Pero entonces también se hablaba de unos sesgos cognitivos. Sí. Y no es, o sea, ahí no está convencido el individuo cuando hay un sesgo cognitivo. Sí, está Porque convencido. dice que no se... No, pero él está convencido de sus propias creencias. O sea, no es que la lectura científica lo haya convencido de otra cosa. Es que él reafirma sus creencias. ¿Sí me hago entender? Reafirma sus convicciones. No lo han cambiado. Y pues yo les hice a ustedes la coletilla. Sí se producen cambios, pero con unas condiciones específicas, ¿no? Procesos de participación donde hay unos agentes doctrineros, como le quieran llamar, que van a interactuar con la población. En espacios encerrados, institucionales, por ejemplo, muy encerrados, muy intramurales, donde eso es más fácil de conseguir. ¿Sí? Allá iba... ¿Tú vas a decir algo? ¿No? Bueno, pues dejamos así y vamos